Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es la segunda clase que me tocaba preparar a mí. El tema es síndrome aórtico agudo. Es un tema que me gusta mucho. Está basado principalmente en la guía que lanzó la Sociedad Europea de Cardiología en el 2014 y un poquito del Braunwald del 2019. Todo esto está en el Clinical Key. Para acceder a los libros tienen que iniciar sesión con el acceso remoto del hospital y ahí tienen el Braunwald, está la revista española de cardiología y un montón de revistas más que están muy buenas. Y al final de la clase hay unos casos clínicos reales que estuvieron internados en la terapia en el mes de junio de este año, muy interesantes para ver cómo se presenta el síndrome aórtico agudo en la práctica diaria. Así que después los vamos a ver. Bueno, empecemos definiendo al síndrome aórtico agudo. Este se define como procesos agudos de la aorta que tienen características clínicas similares. Y dentro de esta definición se incluye a la disección aórtica, que corresponde al 80 a 90% de todos los síndromes aórticos agudos. Tenemos también al hematoma intramural, que corresponde al 10-20% de los casos. Y por último, a la úlcera aórtica penetrante, que corresponde al 5% de los casos de síndrome aórtico agudo. Acá en esta imagen se ve claramente las diferencias entre cada uno. Tenemos la disección aórtica, el hematoma intramural aórtico y la úlcera penetrante aterosclerótica. Más adelante vamos a ver de qué trata cada uno, pero se ven claramente las diferencias. Bueno, empecemos con disección aórtica. En esta imagen se ve muy bien cómo se divide la aorta. Tenemos varios segmentos: la raíz aórtica, la aorta ascendente, el callado aórtico con los vasos supraórticos y por último la aorta descendente, que se divide en torácica y abdominal, y la abdominal, que se divide en suprarrenal e infrarrenal. Bueno, ¿cómo se define la disección aórtica? Es la rotura de la capa media que está causada por una hemorragia intramural que resulta en la separación de las capas de la pared aórtica y la formación de una luz falsa que discurre de forma paralela a la luz verdadera. Y puede haber o no comunicación entre ambas luces. En la mayoría de los casos, la rotura de la íntima es la lesión inicial y resulta en la aparición de sangre en un plano de disección dentro de la media que puede propagarse en dirección anterógrada o con menor frecuencia en dirección retrógrada. Sobre la localización del desgarro, tenemos que cerca del 65% de los desgarros de la íntima tienen lugar en la aorta ascendente. Esto sería entre 1 a 5 centímetros por encima del seno de valsalva derecho. El 30% tiene lugar en la aorta descendente proximal. Esto sería por debajo de la arteria subclavia izquierda. Menos del 10% tiene lugar en el callado aórtico y el 1% tiene lugar en la aorta abdominal. Y una vez que se forma la disección aórtica, esta puede continuarse de rotura de la aorta en el caso de que se rompa la adventicia, o puede continuarse de reentrada a la luz aórtica si se produce una segunda rotura de la íntima. Con respecto a la epidemiología, la incidencia de la disección aórtica está estimada en 2 a 6 cada 100.000 personas por año. Es mayor en varones que en mujeres y aumenta con la edad. Hay que tener en cuenta que el pronóstico es peor en mujeres debido a que la presentación puede llegar a ser atípica y el diagnóstico tardío en esa situación. Con respecto a la edad, la disección tipo A es más frecuente entre los 50 a 60 años y la disección tipo B alcanza su máximo entre los 60 a 70 años, pero en menores de 40 años tenemos que la frecuencia
es similar en ambos sexos debido a la mayor frecuencia de disección aórtica en el tercer trimestre del embarazo. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Es la mortalidad, porque la disección aórtica tiene una mortalidad inicial muy elevada, es hasta el 1% por hora en las primeras 24 horas antes de la cirugía en la disección aórtica tipo A. Por eso es que es muy importante hacer el diagnóstico de disección aórtica lo más tempranamente posible. Así ya podemos definir el tratamiento y disminuir la mortalidad del paciente. Bueno, con respecto a la clasificación, la más importante y la que tenemos que conocer es la clasificación de la disección aórtica según la localización, porque esto es lo que nos va a guiar la elección del tratamiento inicial. Tengamos presente que la aorta ascendente es proximal al tronco brachiocefálico y que la aorta descendente comienza distalmente a la arteria subclavia izquierda. Acá en esta imagen se ve bien en qué consiste cada clasificación. Tenemos la clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford. La clasificación de DeBakey divide la disección aórtica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 se origina en la aorta ascendente y se extiende al menos al callado aórtico y con frecuencia a la aorta descendente, a menudo en todo el recorrido hasta las arterias ilíacas. La tipo 2 se origina en la aorta ascendente y está limitada a este segmento, y la tipo 3 se origina en la aorta descendente, por lo general inmediatamente distal a la arteria subclavia izquierda. La tipo 3 se divide en 3A y 3B. La 3A se detiene por encima del diafragma, o sea, afecta a la aorta torácica, y la 3B se extiende por debajo del diafragma, o sea, afecta a la aorta abdominal. Y la clasificación de Stanford es la más usada, es la que más se usa en la práctica. Divide la disección aórtica en tipo A y tipo B. La tipo A afecta a la aorta ascendente y puede afectar también al callado y la aorta descendente. Es el tipo de disección más frecuente porque corresponde a 2/3 de las disecciones aórticas y suele comenzar 2 centímetros por encima de la unión sinotubular en el margen anterolateral derecho de la aorta ascendente. Fíjense que la clasificación de Stanford tipo A incluye a la tipo 1 y la tipo 2 de la clasificación de DeBakey. Y después tenemos a la tipo B, que no afecta a la aorta ascendente, sino que se circunscribe a la aorta descendente y suele comenzar inmediatamente distal a la arteria subclavia izquierda. Fíjense que la tipo B es igual a la tipo 3 de la clasificación de DeBakey. Bueno, acá está bien detallado lo que acabamos de hablar, por si lo quieren leer bien detenidamente después. Otra forma de clasificar a la disección aórtica es según el tiempo de evolución. Fíjense que la Sociedad Europea de Cardiología la divide en aguda, menor de 14 días, subaguda de 15 a 90 días y crónica, mayor a 90 días, pero hay otras formas de clasificarla. Por ejemplo, tenemos la clasificación del IRAD, que es el Registro Internacional de Disección Aórtica, que la divide en hiperaguda, menor de 24 horas, aguda de 2 a 7 días, subaguda de 8 a 30 días y crónica mayor a 30 días. Y por último, tenemos que la disección aórtica puede ser anterógrada o con menor frecuencia retrógrada. Con respecto a los factores de riesgo para el desarrollo de disección aórtica, tenemos a la hipertensión arterial como el factor de riesgo más asociado a la disección aórtica, porque está presente en el 65 a 75% de los pacientes. La mayoría son hipertensos mal controlados.
También tenemos como factor de riesgo la aterosclerosis, la cirugía cardíaca previa, enfermedades aórticas preexistentes, por ejemplo, aneurismas y aortitis. Dentro de la aortitis tenemos la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, la enfermedad por IgG4, el síndrome de Behçet, la aortitis sifilítica. Tenemos enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos. Tenemos enfermedades de la válvula aórtica, la más importante, la válvula aórtica bicúspide, pero también tenemos la válvula aórtica monocúspide, la estenosis supravalvular, el síndrome de Noonan, otras cardiopatías congénitas como la coartación de aorta, la tetralogía de Fallot, entre otras. El tabaquismo es un factor de riesgo, también los traumatismos torácicos directos, el uso endovenoso de cocaína o anfetaminas, la iatrogenia y la gestación. En el caso de la iatrogenia, tenemos que tener en cuenta al uso de catéteres o guías, al balón intraórtico de contrapulsación, la cirugía aórtica o vascular, el TAVI y el TEVAR, que TEVAR significa reparación endovascular de la aorta torácica, que sería REVAT en español. Fíjense que en el caso de la disección aórtica relacionada con la gestación, se trata de pacientes que tenían enfermedad aórtica subyacente, lo mismo que en el caso de los levantadores de pesos, que pueden desarrollar disección aórtica si tienen alguna enfermedad aórtica subyacente. Bueno, hablemos de la presentación clínica de la disección aórtica, que esto sería uno de los temas centrales de la clase. En primer lugar tenemos el dolor torácico, que es el síntoma más frecuente de disección aórtica. Es de comienzo abrupto, con una intensidad máxima desde su aparición. Los pacientes lo refieren como penetrante, desgarrante, de rotura o cortante, y suele ser típicamente diferente de otras causas de dolor torácico. Se acompaña de sensación de muerte inminente. La localización más frecuente es el tórax, que sería el 80% de los casos. También puede localizarse a nivel dorsal en el 40% de los casos y a nivel abdominal en el 25% de los casos. El dolor torácico anterior suele estar asociado a la disección tipo A, y la disección tipo B suele presentarse con dolor dorsal o abdominal. Este dolor puede migrar desde su punto de origen hacia otras localizaciones, siguiendo la extensión de la disección aórtica, así que puede irradiarse desde el pecho hacia la espalda o viceversa. Hay que tener en cuenta que la disección aórtica puede ser indolora en el 6% de los casos. Estaríamos hablando de pacientes diabéticos con un aneurisma aórtico previo o con cirugía cardíaca previa, y acá el diagnóstico puede retrasarse, aumentando la mortalidad del paciente. Otra forma de presentación clínica es la insuficiencia valvular aórtica, que puede acompañar al 40 a 75% de los casos de disección tipo A. Cuando la insuficiencia aórtica es grave, se presenta con insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, así que después de la rotura aórtica, la insuficiencia aórtica suele ser la segunda causa más frecuente de muerte. Puede observarse taponamiento cardíaco en el 20% de los casos de disección tipo A, que aumenta la mortalidad al doble. Tengan en cuenta que el soplo de insuficiencia aórtica varía de intensidad según la presión arterial, el grado de insuficiencia cardíaca, y puede llegar a ser inaudible en algunos casos. Hay 5 mecanismos que generan la insuficiencia valvular aórtica. Tenemos al cierre incompleto de valvas normales debido al tironeamiento por dilatación de la unión sinotubular. Tenemos el prolapso de las valvas por el flap de disección, la mala coaptación de las valvas también por el flap de disección. Podemos tener una válvula aórtica bicúspide con prolapso no relacionado a la disección,
Y tenemos también el engrosamiento degenerativo de las valvas con coaptación anormal. La isquemia miocárdica es otra forma de presentación clínica. Se presenta en el 10 a 15% de los casos de disección tipo A y es resultado de la extensión de la disección a las arterias coronarias, o también puede producirse por compresión de las mismas, por el flap de disección o por la luz falsa. Con más frecuencia afecta a la arteria coronaria derecha y produce isquemia de la cara inferior. Se manifiesta con cambios en el electrocardiograma y elevación de las troponinas. Así que es posible que no se sospeche disección aórtica como causa de la isquemia miocárdica y que el diagnóstico erróneo dé lugar a una terapia inadecuada y a un retraso del tratamiento de la disección aórtica. Acá habría consecuencias catastróficas si se iniciara tratamiento con trombolíticos pensando en una isquemia miocárdica. Así que acá hay que tener bien en cuenta el diagnóstico diferencial. La insuficiencia cardíaca se produce en menos del 10% de los casos de disección aórtica. Suele estar asociada a la insuficiencia valvular aórtica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico se presentan menos frecuentemente con el cuadro característico de dolor torácico, lo que podría retrasar el diagnóstico y el tratamiento de la disección aórtica. Y tengamos en cuenta que la hipotensión arterial y el shock pueden ser secundarios a rotura aórtica, insuficiencia valvular aórtica aguda y grave, isquemia miocárdica extensa, taponamiento cardíaco, disfunción ventricular izquierda preexistente o pérdida masiva de sangre. Como ya dijimos, la disección aórtica puede presentarse con derrame pericárdico o con taponamiento cardíaco. También tenemos al derrame pleural. El derrame pleural importante que resulta de la hemorragia aórtica dentro del mediastino y la pleura es raro, ya que los pacientes con esta presentación no suelen sobrevivir hasta ingresar al hospital, pero sí puede llegar a detectarse derrame pleural leve del lado izquierdo hasta en el 15 a 20% de los casos de disecciones tipo A o B, y se cree que es secundario a procesos inflamatorios. También tenemos complicaciones pulmonares que son raras, por ejemplo, compresión de la arteria pulmonar, fístula aortopulmonar, que se presentan como disnea, edema pulmonar, rotura aórtica dentro del pulmón con hemóptisis, son raras. El síncope es un síntoma importante que se produce en el 15% de pacientes con disección tipo A y en menos del 5% de pacientes con disección tipo B. Se asocia con mayor mortalidad porque suele estar asociado con complicaciones de riesgo vital, como taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca aguda con insuficiencia valvular aórtica grave, rotura aórtica, disección de los vasos supraaórticos o accidente cerebrovascular. Con respecto a los síntomas neurológicos, pueden estar presentes en el 15 a 40% de los casos. Son más frecuentes en la disección tipo A e incluyen al accidente cerebrovascular isquémico, que puede ser transitorio o persistente, la neuropatía isquémica, la isquemia medular, que se presenta con paraparesia o paraplegia, y la encefalopatía hipóxica. Tengamos en cuenta que cerca del 6% de los pacientes con disección tipo A presentan un accidente cerebrovascular isquémico. Así que en el caso de ACV isquémico, la disección aórtica es un diagnóstico diferencial. Otra forma de presentación clínica es la isquemia mesentérica, que se produce en menos del 5% de los casos de disección tipo A. Los pacientes que tienen esta complicación tienen una mortalidad que es casi el triple que en pacientes sin esta complicación. Puede resultar del compromiso del orificio de una arteria principal en el proceso de disección, o que las ramas aórticas se vean afectadas por compresión mecánica inducida por la aorta rota o por la hemorragia aórtica. La isquemia mesentérica se presenta
de forma insidiosa con dolor abdominal inespecífico y hay que tener en cuenta que el 40% de los pacientes no tienen dolor. Así que el diagnóstico puede llegar a ser tardío. La hemorragia gastrointestinal es rara. Así que es muy importante mantener un alto grado de sospecha en pacientes con disección aórtica diagnosticada que tienen dolor abdominal o altas concentraciones de lactato en la química. La insuficiencia renal puede darse en la presentación de la disección aórtica o durante la internación. Está presente hasta en el 20% de los casos de disección tipo A y en el 10% de los casos de disección tipo B. Podría ser resultado de hipoperfusión renal o infartos secundarios al compromiso de las arterias renales y se presenta con oliguria y elevación de la creatinina. Por último, tenemos al déficit de pulso, que está presente en el 30% de pacientes con disección tipo A y en el 15% de pacientes con disección tipo B, así que no es raro tener un paciente con déficit de pulso periférico, pero sí la isquemia franca de las extremidades inferiores es menos frecuente. Bueno, para ir cerrando la presentación clínica, fíjense que el dolor torácico es más frecuente en la disección tipo A, el dolor dorsal es más frecuente en la disección tipo B. En ambos casos, la aparición del dolor es súbita, es migratorio, más frecuentemente en la disección tipo B. La insuficiencia valvular aórtica, el taponamiento cardíaco y la isquemia miocárdica o infarto son más frecuentes en la disección tipo A, lo mismo que la insuficiencia cardíaca. El derrame pleural es más frecuente en la disección tipo B, el síncope es más frecuente en la disección tipo A, lo mismo que el déficit neurológico importante que incluye el coma y el accidente cerebrovascular, también más frecuente en la disección tipo A, al igual que la lesión de la médula espinal, la isquemia mesentérica, la insuficiencia renal aguda y por último la isquemia crítica de las extremidades inferiores se presenta con igual frecuencia en la disección tipo A y la disección tipo B. Esta tablita también está buena, que divide a las complicaciones de la disección aórtica según el órgano o sistema afectado. Después la pueden leer bien. Bueno, teniendo en cuenta el examen físico, nos encontramos con un paciente que está pálido, sudoroso, con signos de mala perfusión periférica, es un paciente con taquicardia. Si tiene hipertensión arterial, tengamos en cuenta que es más frecuente en la disección tipo B y en el caso de la hipotensión arterial es más frecuente en la disección tipo A en caso de taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca o rotura aórtica. En el caso de la disección tipo B puede encontrarse por rotura intrapleural o intraperitoneal y por último la diferencia de pulsos o de presión arterial. Bueno, pasemos a hablar sobre los métodos complementarios para llegar al diagnóstico de disección aórtica. Acá tenemos una tablita que está sacada de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología que nos muestra todas las pruebas de laboratorio que deberíamos solicitar. Tenemos el recuento de glóbulos rojos para valorar anemia, el recuento de glóbulos blancos PCR y PCT para valorar respuesta inflamatoria y la PCT para hacer el diagnóstico diferencial entre síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis, troponinas para valorar compromiso del miocardio, dímero D, del que vamos a hablar en un ratito, creatinina para valorar insuficiencia renal, GOT-GPT para valorar isquemia hepática, ácido láctico, muy importante pedir, para valorar isquemia intestinal y trastornos metabólicos, lo mismo que los gases venosos y también se debería pedir glucosa. Sobre el dímero D, los pacientes con disección aórtica aguda presentan concentraciones elevadas de dímero D, por lo que es un biomarcador muy útil. Tiene una sensibilidad de 97% y una especificidad de 47% y tiene el mayor valor diagnóstico durante la primera hora.
Un dímero D negativo nos resulta útil en pacientes con sospecha baja, pero un resultado negativo no es suficiente en pacientes con sospecha alta y no nos descarta la disección aórtica. Puede ser normal en casos de disección aórtica y luz falsa trombosada, en el caso del hematoma intramural y en el caso de la úlcera aórtica penetrante. Bueno, sobre los métodos de imágenes, deberíamos seleccionar aquel método que nos permita visualizar el flap intimal, la extensión de la disección, que nos permita identificar la luz verdadera y la luz falsa y la puerta de entrada y reentrada. Tenemos que poder identificar si la disección es anterógrada o retrógrada. Tenemos que poder valorar la presencia de insuficiencia valvular aórtica, determinar el grado y el mecanismo de producción. Tenemos que valorar si hay afectación de colaterales de la aorta, si hay mala perfusión, si hay isquemia de órganos, si hay derrame pericárdico y derrame pleural. Y por último, si hay hemorragia periaórtica o mediastínica. Con respecto a la radiografía de tórax, en muchos casos es normal y los hallazgos, en caso de haber hallazgos, son inespecíficos. La alteración observada con mayor frecuencia sería un contorno anómalo o un ensanchamiento de la silueta aórtica que se produce en el 80% de los casos, 83% en la disección tipo A y 72% en la disección tipo B. Ahí se ve bien en la imagen el ensanchamiento mediastínico. Hay derrame pleural, generalmente izquierdo, en el 20% de las disecciones. Y lo más importante tener en cuenta es que una radiografía de tórax normal no descarta la presencia de disección aórtica. La tomografía computarizada es el método de imagen más utilizado para el diagnóstico del síndrome aórtico agudo por su disponibilidad y rapidez para obtener las imágenes en el caso de urgencias. Tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 98% y un alto valor predictivo negativo. Se solicita la tomografía con contraste porque sin el contraste la disección aórtica puede pasar desapercibida. De cualquier forma, primero se toma una imagen sin contraste, que es importante para visualizar calcificaciones y hematoma intramural. La tomografía nos permite evaluar la extensión de la disección aórtica, el compromiso de colaterales de la aorta, nos permite localizar el desgarro intimal principal. Las áreas de extravasación de contraste implican una rotura aórtica. Podemos ver trombos, derrame pericárdico, una dilatación aneurismática, mala perfusión. Podemos ver el hematoma intramural, la úlcera penetrante y calcificaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de la tomografía? La incapacidad para evaluar las arterias coronarias y la válvula aórtica. Sin embargo, algunos equipos más modernos pueden hacer corotac. Y otra limitación es que no podemos ver aspectos dinámicos. También tenemos la alergia al yodo, la enfermedad renal crónica y que utiliza radiaciones ionizantes. Por lo tanto, no es el método ideal para hacer un seguimiento seriado en el caso de las disecciones aórticas crónicas. La resonancia magnética es el método de imagen más exacto para el diagnóstico de disección aórtica. Tiene una sensibilidad y especificidad del 98% y es considerado el método ideal para el estudio de todas las patologías de la aorta, porque nos permite evaluar la presencia de insuficiencia valvular aórtica. Cuando se combina con angiografía por resonancia magnética, nos permite valorar la morfología de las ramas y también nos permite valorar aspectos dinámicos como los volúmenes ventriculares. Las ventajas que tiene es que no utiliza contraste iodado, no utiliza radiaciones ionizantes, por lo tanto es ideal para el seguimiento seriado en el caso de la disección aórtica crónica y la dilatación de la aorta ascendente. Pero sus limitaciones son la falta de disponibilidad, que está contraindicada en pacientes con elementos ferromagnéticos como marcapasos, cardiodesfibriladores implantables. Requiere de mayor tiempo para obtener las imágenes cuando la comparamos con la tomografía computarizada, por lo que está contraindicada en pacientes inestables.
Es por este motivo que casi nunca se utiliza como prueba inicial en la evaluación de una disección aórtica aguda y tiene dificultad para evaluar la presencia de calcificaciones en las zonas de anclaje para planificar la colocación de una endoprótesis. Con respecto a la ecocardiografía transtorácica, no es un método con el cual podamos visualizar toda la aorta torácica. Tiene una sensibilidad entre el 70 y el 80% y una especificidad que va del 93 al 96% para identificar disección aórtica tipo A y resulta mucho menos sensible entre el 31 y el 55% para la disección aórtica tipo B, pero sí es el método de imagen más utilizado para medir los segmentos aórticos proximales en la práctica clínica. La raíz aórtica se visualiza con el eje largo paraesternal izquierdo y con el eje apical de 5 cámaras. El arco aórtico y los vasos supraaórticos se visualizan con el eje supraesternal, con longitudes variables de la aorta ascendente y descendente. ¿Cuáles son los signos de disección aórtica? La dilatación de la raíz y arco aórticos, el aumento del espesor de la pared aórtica, la insuficiencia valvular aórtica, la presencia de flaps, los desgarros intimales y la separación de luz falsa, luz verdadera. ¿Cuáles son las limitaciones de este método de imagen? La deformación de la pared torácica, cuando hay espacios intercostales estrechos, pacientes obesos, enfisema pulmonar y en el caso de la ventilación mecánica. Sobre la ecocardiografía transesofágica, tiene una sensibilidad de 99%, una especificidad de 89%, un valor predictivo positivo de 89% y un valor predictivo negativo de 99%. Nos permite visualizar el sitio de entrada de la disección, la presencia de trombos en la luz falsa, la insuficiencia valvular aórtica, el compromiso de las arterias coronarias y del arco aórtico junto con los vasos supraaórticos y la presencia de derrame pericárdico. Como limitaciones hay una zona ciega por interposición del bronquio derecho y de la tráquea, por lo que pueden pasar inadvertidas disecciones de la aorta ascendente distal, justo antes de la arteria innominada. Y otra limitación es que no nos permite visualizar la aorta torácica y abdominal proximal. Las ventajas: se puede realizar bedside, se puede realizar en pacientes inestables y se puede realizar en quirófano. Es un procedimiento semi-invasivo que a veces requiere sedación, requiere control de la presión arterial y excluir enfermedades esofágicas. Por último, tenemos la aortografía, que no se utiliza para el diagnóstico de disección aórtica. Tiene una sensibilidad baja y una especificidad mayor del 95%. Nos permite evaluar la luz aórtica y las ramas, la válvula aórtica y la función ventricular izquierda, pero pasa por alto enfermedades de la propia pared aórtica. Se reserva solamente para estudio de las arterias coronarias y para el TEVAR, que es la reparación endovascular de la aorta torácica. Para concluir con los métodos de imágenes, nosotros tenemos que elegir el método que nos permita establecer el diagnóstico de disección aórtica o de las variantes del síndrome aórtico agudo, que son el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Tenemos que determinar la localización de la disección para ver si es tipo A o tipo B y elegir el tratamiento, la extensión, el sitio de entrada y reentrada, diferenciar la luz falsa de la luz verdadera y si hay trombos, determinar la presencia de insuficiencia valvular aórtica, compromiso de arterias coronarias, derrame pericárdico, hemopericardio, derrame pleural, ruptura aórtica, compromiso de colaterales de la aorta, mala perfusión y presencia de aneurismas. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar con los métodos de imágenes y tenemos que elegir el que más nos convenga. Y la recomendación de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología
es que para pacientes inestables con sospecha de síndrome aórtico agudo, utilicemos ecocardiografía transesofágica o tomografía computarizada según la disponibilidad en el hospital y la experiencia de los médicos. Bueno, pasemos a hablar sobre el tratamiento de la disección aórtica. Con respecto al manejo inicial, el objetivo es reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se recomienda reducir la presión arterial sistólica a cifras en torno a 100-120 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca en torno a 60-80 latidos por minuto para ayudar a prevenir la progresión de la disección y reducir el riesgo de rotura aórtica. Lo que más se utiliza son los beta bloqueantes, que se deben administrar incluso si el paciente no tiene hipertensión arterial. El más utilizado es el labetalol endovenoso. La dosis inicial es de 20 miligramos a lo largo de 2 minutos, luego 40 a 80 miligramos cada 10 minutos, la dosis máxima de 300 miligramos hasta alcanzar la respuesta deseada. Posteriormente se administra en infusión continua con una velocidad de 2 a 10 miligramos por minuto hasta 300 miligramos de dosis máxima. Una alternativa es el nitroprusiato, que logra una reducción rápida de la presión arterial sistólica, pero puede aumentar la frecuencia cardíaca, por lo que debe utilizarse junto con un beta bloqueante. Se inicia con una dosis de 0,3-0,5 microgramos kilogramo minuto, ajustando en 0,5 microgramos kilogramo minuto según sea necesario. En el caso de la hipertensión arterial resistente, hay que tener en cuenta la mala perfusión de la arteria renal, que en ocasiones requiere tratamiento endovascular. Otro objetivo es el manejo del dolor, para lo cual se utilizan opioides endovenosos. En el caso de la disección tipo A, el tratamiento de elección es la cirugía urgente, porque tiene una mortalidad del 50% si no se operan las primeras 48 horas. La tasa de mortalidad intrahospitalaria es del 18% en pacientes sometidos a cirugía versus el 56% en pacientes con tratamiento médico. Una cosa importante es que la edad por sí misma no debe ser un criterio de exclusión para un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los factores que aumentan la mortalidad postoperatoria? La insuficiencia cardíaca, el taponamiento cardíaco, la isquemia miocárdica, el shock, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal, la mala perfusión y la edad. Pero, como ya dijimos, la edad por sí misma no debe ser un criterio de exclusión para el tratamiento quirúrgico. Con respecto a la insuficiencia valvular aórtica, en la mayoría de los casos de insuficiencia valvular aórtica, la válvula aórtica suele ser normal y puede conservarse. En este caso, se hace una reparación y preservación de la raíz aórtica, que es la técnica de David. Si la raíz aórtica está dilatada, pero la válvula es normal, puede realizarse una reimplantación con recambio de la raíz aórtica, pero conservando la válvula. Hay que tener en cuenta que en 20 a 25% de los pacientes que se someten a tratamiento conservador de la válvula puede desarrollarse después una dilatación de la raíz aórtica o insuficiencia valvular aórtica progresiva, que requiere un recambio de válvula aórtica o un recambio de la raíz aórtica más adelante. Cuando la disección afecta al menos uno de los senos de Valsalva, ahí se prefiere sustituir la raíz aórtica en vez de realizar solamente una sustitución supracoronaria de la aorta ascendente. Y si la afectación de la válvula aórtica impide su reparación, lo que se hace es el recambio valvular aórtico junto con recambio de la aorta ascendente, que es la cirugía de Bentall. El callado aórtico resulta afectado en más del 70% de las disecciones tipo A, y los vasos supraaórticos resultan afectados en el 28 a 73% de los casos. ¿Qué se hace en esta situación? Un cambio del callado aórtico que incluya injertos de los vasos supraaórticos. En este caso, la cirugía se hace con circulación cerebral anterógrada y con parada circulatoria con hipotermia moderada a profunda.
También puede realizarse una reparación distal ampliada hacia la aorta descendente, es lo que se llama trompa de elefante o trompa de elefante congelada. Los pacientes con mala perfusión grave, como isquemia mesentérica con acidosis láctica, pueden recibir un tratamiento endovascular inicial seguido de cirugía abierta cuando se resuelva la mala perfusión y el paciente esté más estable. Bueno, en esta imagen se ven las diferentes modalidades de cirugía en el caso de la disección aórtica tipo A. La primera imagen muestra la técnica de David, en la cual se conserva la válvula aórtica nativa. La segunda imagen muestra la cirugía de Bentall, en la cual se hace un recambio de la válvula aórtica con recambio de la raíz aórtica. Y la tercera imagen nos muestra el recambio del callado aórtico junto con los injertos en los vasos supraaórticos. En el caso de la disección tipo B no complicada, las opciones de tratamiento son el tratamiento médico y el TEVAR, que es la reparación endovascular de la aorta torácica. El objetivo del TEVAR es estabilizar a la aorta para evitar complicaciones tardías, induciendo procesos de remodelado aórtico. La endoprótesis oblitera la rotura de la íntima, que es la puerta de entrada, redirigiendo el flujo sanguíneo hacia la luz verdadera y mejorando la perfusión distal. La trombosis de la luz falsa da inicio al remodelado aórtico y previene la dilatación aneurismática y su rotura con el paso del tiempo. Cuando hablamos de disección tipo B complicada, cuando hay isquemia visceral o de las extremidades, rotura o rotura inminente, por ejemplo, hemotórax, mayor hematoma periaórtico y mediastínico, cuando aumenta rápidamente el diámetro aórtico, cuando hay dolor incontrolable o extensión retrógrada de la disección a la aorta ascendente. En este caso, las opciones de tratamiento son el TEVAR versus la cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Enfermedad arterial periférica de miembros inferiores, tortuosidad de las arterias ilíacas, angulación aguda del arco aórtico y ausencia de una zona de anclaje proximal para la endoprótesis aórtica. Entonces, las indicaciones de cirugía son todos aquellos inconvenientes para realizar un TEVAR. ¿Y cuáles son las complicaciones de la cirugía? La isquemia de la médula espinal, el accidente cerebrovascular, la isquemia mesentérica y la insuficiencia renal aguda. Bueno, acá tenemos las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el tratamiento de la disección aórtica. Tenemos que para todos los pacientes con disección aórtica se recomienda tratamiento médico incluido alivio del dolor y control de la presión arterial. Para pacientes con disección aórtica de tipo A se recomienda cirugía urgente. En las disecciones aórticas de tipo B no complicadas siempre se recomienda tratamiento médico y en las disecciones aórticas de tipo B complicadas se recomienda el TEVAR cuando se pueda realizar. Si no, la indicación es cirugía. Bueno, hablemos ahora del hematoma intramural. Esta es la misma imagen del principio que nos diferencia la disección aórtica del hematoma intramural y de la úlcera penetrante aterosclerótica. El hematoma intramural corresponde al 10 a 20% de los síndromes aórticos agudos. Es un hematoma en la capa media en ausencia de una rotura de la íntima ni la diferenciación entre luz verdadera y luz falsa. Se visualiza como un engrosamiento circular o en forma de media luna de 5 milímetros o más en la pared aórtica en ausencia de flujo sanguíneo detectable y puede resultar de la rotura de los vasos propios. Se clasifica en tipo A y tipo B igual que la disección aórtica y la localización más frecuente es en la aorta descendente, que sería el 60 a 70% de los casos, luego en la aorta ascendente, que sería el 30% de los casos, y por último en el callado aórtico, que sería el 10% de los casos. Hablemos un poco de los métodos de imágenes.
El ecocardiograma transtorácico resulta inadecuado por su baja sensibilidad. Con un grosor del hematoma intramural de 5 milímetros, la sensibilidad para diagnosticarlo se estima menor al 40%. El ecocardiograma transesofágico nos muestra un engrosamiento focal de la pared aórtica en forma de semiluna o circunferencial de 5 milímetros o más. Nos muestra la luz aórtica excéntrica, la calcificación de la íntima desplazada y áreas ecotransparentes en la pared aórtica sin un flap intimal ni flujo sanguíneo en la pared. Con respecto a la tomografía computarizada, cuando se evalúa la aorta mediante este método, es esencial una adquisición sin contraste para el diagnóstico del hematoma intramural. La combinación de una adquisición sin contraste seguida de una con contraste tiene una sensibilidad de casi el 96% para el diagnóstico del hematoma intramural. Con respecto a la resonancia magnética, en algunas ocasiones podría ser difícil diferenciar el hematoma intramural del engrosamiento aterosclerótico de la aorta, un trombo o una disección aórtica trombosada, utilizando la tomografía computarizada. Por este motivo, la resonancia es una herramienta valiosa para el diagnóstico diferencial de la patología aórtica. También nos puede determinar la antigüedad del hematoma intramural basándose en las características de la señal de los distintos productos de degradación de la hemoglobina. Hablemos ahora del tratamiento del hematoma intramural. Como ya dijimos, se clasifica en tipo A y tipo B según la clasificación de Stanford, al igual que la disección aórtica. En el caso del hematoma intramural tipo A, la mortalidad es similar a la de la disección aórtica tipo A y se asoció a proximidad a la válvula aórtica. El 30 a 40% de los hematomas intramurales tipo A evolucionan a disección aórtica con un riesgo mayor en los primeros 8 días luego del comienzo de los síntomas. Su evolución tiene un carácter dinámico y puede complicarse, como ya dijimos, con disección aórtica, hemopericardio o rotura. El tratamiento de elección es la cirugía. En el caso de las emergencias, tenemos casos complicados con derrame pericárdico, con hematoma periaórtico o con un aneurisma grande. En este caso, la cirugía es inmediatamente después del diagnóstico. Y en el caso de las urgencias, debería hacerse menos de 24 horas después del diagnóstico. Y acá están incluidos la mayoría de los hematomas intramurales tipo A. Después tenemos al hematoma intramural tipo B, que tiene una mortalidad similar a la de la disección aórtica tipo B. Las complicaciones pueden ser disección aórtica o formación tardía de aneurismas, pero también puede reabsorberse por completo. Los factores que nos predicen complicación son edad mayor a 70 años, un diámetro aórtico inicial mayor a 4,5 centímetros, un aumento del diámetro aórtico anual mayor a 5 milímetros, un espesor del hematoma intramural mayor a 1 centímetro, la presencia de derrame pleural o la presencia de una úlcera aórtica. Y los factores predictivos de resolución del hematoma son edad más joven, un diámetro menor de la aorta, o sea menor a 4,5 centímetros, un espesor del hematoma intramural menor a 1 centímetro y el uso postoperatorio de beta bloqueantes. En el caso del hematoma intramural tipo B, el tratamiento puede ser médico y la cirugía o el TEBAR se reserva para el caso de complicaciones como dolor persistente, aneurisma aórtico, progresión, rotura inminente o rotura. Bueno, acá tenemos las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo del hematoma intramural y nos dice que en casos de hematoma intramural de tipo A está indicada la cirugía urgente. En los casos de hematoma intramural de tipo B se recomienda instaurar tratamiento médico inicial bajo vigilancia meticulosa.
En los casos de hematoma intramural de tipo B no complicado, están indicados los estudios por imagen repetidos. En el caso del hematoma intramural de tipo B no complicado, se debe considerar el TEBAR y se puede considerar la cirugía. Por último, tenemos a la úlcera aórtica penetrante, que en esta imagen se ve muy bien de qué se trata. Corresponde al 2 al 7% de los síndromes aórticos agudos. Es una lesión aterosclerótica que penetra en la media, a menudo asociada a un grado variable de hematoma intramural. Suele encontrarse en el marco de una aterosclerosis extensa de la aorta torácica y puede dar lugar a un hematoma intramural, a pseudoaneurismas, aneurismas tardíos, rotura aórtica o disección aórtica. Se clasifica en tipo A y tipo B según la clasificación de Stanford, que es la misma para la disección aórtica y para el hematoma intramural. La úlcera aórtica puede ser única o múltiple. El tamaño va de 5 a 25 milímetros de diámetro y de 4 a 30 milímetros de profundidad. Con respecto a la localización, es más frecuente en la aorta descendente, o sea, es más frecuente que sea tipo B que en la aorta ascendente o el callado aórtico, en estos casos sería tipo A, o en la aorta abdominal. Los pacientes son típicamente ancianos de sexo masculino con tabaquismo e hipertensión arterial como comorbilidades y tienen enfermedad vascular concomitante. Muchos presentan aneurisma de aorta en otra zona, especialmente en la aorta abdominal. Con respecto a los métodos de imágenes, tenemos la tomografía computarizada. En la tomografía sin contraste, la úlcera aórtica penetrante recuerda al hematoma intramural y la tomografía computarizada con contraste es el método de elección para realizar el diagnóstico. Se ve una ulceración aórtica focal que penetra a través de la íntima dentro de la pared aórtica. Puede haber un hematoma intramural asociado y se ve la íntima calcificada y desplazada. La úlcera aórtica puede estabilizarse o dar lugar a complicaciones como un hematoma intramural, un pseudoaneurisma, que sería una rotura aórtica contenida, aneurismas tardíos, rotura aórtica, disección aórtica, embolización distal o aneurismas saculares o fusiformes. Con respecto al tratamiento, la úlcera aórtica tipo A tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Y en el caso de la úlcera aórtica tipo B hay que tener en cuenta los factores predictivos de progresión, que serían un espesor creciente de la pared aórtica, cráteres ulcerosos mayores a 15 a 20 milímetros de diámetro o mayores a 10 milímetros de profundidad, un hematoma aórtico creciente y derrame pleural creciente. En el caso de pacientes estables, la indicación es tratamiento médico y las indicaciones de TEBAR o cirugía son dolor resistente o recidivante, hematoma intramural, hemorragia periaórtica, un pseudoaneurisma creciente y aneurismas saculares. Es de elección el TEBAR sobre la cirugía. Bueno, acá tenemos las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos dicen que para todos los pacientes con úlcera aórtica penetrante se recomienda tratamiento médico, incluido alivio del dolor y control de la presión arterial. En el caso de la úlcera aórtica de tipo B no complicada, están indicados los estudios de imagen repetidos, que serían la tomografía computarizada o la resonancia magnética, de elección la resonancia magnética para hacer un seguimiento y no irradiar tanto al paciente. En el caso de la úlcera aórtica de tipo B complicada, se debe considerar el TEBAR, se puede considerar la cirugía y en el caso de la úlcera aórtica penetrante de tipo A, se debe tener en cuenta la cirugía.
Vamos a ver algunos casos clínicos que son pacientes que estuvieron internados en la terapia del hospital en el mes de junio de este año. Bueno, el primer caso clínico es un paciente de sexo masculino de 66 años de edad. Como antecedentes personales patológicos, tiene hipertensión arterial, diabetes, litiasis renal bilateral. Como medicación habitual toma losartán 50 miligramos cada 12 horas. Como antecedentes quirúrgicos, una litotricia izquierda en el 2020 y una colecistectomía. Es tabaquista severo y niega alergias. Este paciente consulta por dolor epigástrico de 8 minutos de duración que luego irradió a la región lumbar derecha y al miembro inferior derecho. Este dolor era de tipo cólico y no se acompañaba de síntomas urinarios. Lo valora el servicio de emergencias, le realizan un electrocardiograma que mostró ondas T negativas en D1 ABL, B5 y B6 y lo derivan a la guardia externa del Hospital Ferreira. Cuando ingresa tenía esos signos vitales: 140-80 la presión arterial, 70 la frecuencia cardíaca, 98 aire ambiente, la saturación afebril. En el examen físico, a nivel neurológico, no llamaba nada la atención. A nivel cardiovascular, llamaba la atención que los pulsos periféricos estaban disminuidos y que tenía frialdad en los miembros inferiores. A nivel respiratorio, solamente crépitos vivasales. A nivel abdominal, no llamaba nada la atención. Tenía puño percusión renal bilateral positiva con los puntos renoureterales negativos. Como impresión diagnóstica, en ese momento parecía un cólico renal versus lumbociatalgia. Le indican analgesia y dexametasona y solicitan un laboratorio. Acá tenemos el laboratorio del paciente. Llama mucho la atención esa creatinina de 1.69, el ácido láctico de 4.3 y esa acidosis metabólica. Fíjense que tiene un clearance de creatinina de 43, así que hacen hidratación y lo controlan. Evoluciona con mejoría del dolor. Le piden una Pielo-TAC que muestra múltiples microlitiasis en ambos parénquimas renales. Se intenta dar el alta, pero comienza con dolor intenso en el miembro inferior. Evoluciona con dolor en el miembro inferior derecho de una intensidad 10/10, referido desde el muslo hasta el pie, que aumentaba con la bipedestación y el paciente estaba sudoroso y agitado. Evolucionó con tendencia a la hipertensión arterial, tenía 220-140 milímetros de mercurio, 113 la frecuencia cardíaca, 22 la frecuencia respiratoria. Al examen físico se evidenció que los pulsos estaban presentes en el miembro inferior izquierdo, pero ausentes en el miembro inferior derecho. Se indicó analgesia y se solicitó un Doppler de miembros inferiores que evidenció a nivel del miembro inferior derecho oclusión total desde la arteria femoral común derecha hasta abajo, hasta la arteria femoral superficial, la poplitea, el tronco tibio peroneo, tibial anterior, pedia y tibial posterior, todo ocluido. Se solicita un nuevo laboratorio y llama la atención que aumentó el deterioro de la función renal. Ahora tiene una creatinina de 1.95 y continúa la hiperlactacidemia con un láctico de 3.7. Lo siguiente que se hizo fue solicitar una tomografía de abdomen con contraste que evidenció una disección aórtica tipo B que se extendía hasta la arteria femoral común con presencia de un trombo en relación a un flap previo a la bifurcación. Además, compromiso del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria renal derecha con infarto del polo inferior del riñón derecho y una oclusión completa de la arteria femoral común derecha y poplitea sin flujo a distancia. El paciente regresó del tomógrafo sudoroso y disneico con 220-180 de presión arterial, 130 la frecuencia cardíaca,
25 la frecuencia respiratoria y saturando 90%. Así que se indicó labetalol en bomba de infusión continua y morfina también en bomba de infusión continua. Después de estabilizar un poco el paciente, se solicita una tomografía de tórax que evidenció a la disección aórtica tipo B, afectando al callado aórtico posterior al nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Impresionaba un trombo mural no oclusivo en el sector proximal de la arteria subclavia izquierda y no se visualizaba un flap miointimal. Entonces el paciente es derivado al hospital privado. ¿Qué tratamiento le hicieron? Le hicieron un bypass fémoro-femoral cruzado con una prótesis anillada de 6 milímetros, pero el paciente no presentó buena evolución en la terapia y requirió terapia de reemplazo renal y un pronóstico ominoso. Bueno, acá está la tomografía del paciente. En este caso la disección aórtica se presentó con dolor abdominal de comienzo súbito e isquemia del miembro inferior derecho, y los datos más llamativos del laboratorio fueron el deterioro de la función renal y la acidosis metabólica con hiperlactacidemia. El segundo caso clínico es una paciente de sexo femenino de 79 años de edad, como antecedentes personales patológicos, un infarto agudo de miocardio hace 15 años, hipertensión arterial y un ecocardiograma transtorácico del año pasado con dilatación de la aorta ascendente, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y disfunción diastólica grado 1. Con respecto al antecedente de la enfermedad actual, el hijo la encuentra inconsciente en su domicilio a las 6 de la tarde, la vieron consciente por última vez a la 1 de la tarde y a partir de las 2:30 los familiares no se pueden contactar con la paciente. El servicio de emergencias la encuentra con depresión del sensorio. En ese momento no se podían constatar los signos vitales porque no se conseguía saturación, ni tomar la frecuencia cardíaca ni la presión arterial, así que le colocaron una máscara de no reinhalación y la derivan a la guardia externa. Cuando ingresa a la guardia se constata una presión arterial de 70-50, una frecuencia cardíaca de 81, una saturación de 89 aire ambiente y se encuentra una diferencia de presión arterial entre los miembros superiores con una sistólica en el brazo derecho de 200 y una sistólica en el brazo izquierdo de 60. Al examen físico, a nivel neurológico, la paciente estaba desorientada con un Glasgow 10/15. A nivel cardiovascular, los ruidos cardíacos eran hipofonéticos, tenía ingurgitación yugular, edemas discrásicos y la diferencia de presión arterial en ambos brazos. Después se constata ausencia de pulsos en el brazo izquierdo, tenía frialdad en los 4 miembros y los pulsos presentes en los miembros inferiores. A nivel respiratorio no se encontró ningún hallazgo llamativo. Se le solicita un laboratorio y los datos que más llaman la atención son la leucocitosis de 17.8, el deterioro de la función renal con una creatinina de 1.83, la elevación de las transaminasas, la LDH de 1075, la hiperlactacidemia, tiene un ácido láctico de 10.8, tiene una acidosis metabólica y la troponina T de 146, el clearance es de 28. En el electrocardiograma tiene ondas T negativas en la cara inferior. Se le había hecho un electrocardiograma el día anterior en el Sanatorio Allende, que aparentemente era normal. Se solicita una tomografía de tórax con contraste que evidencia un aneurisma de aorta disecado desde el inicio de la aorta hasta la aorta abdominal y derrame pericárdico. En la tomografía de cerebro no se encontró ningún hallazgo y se le hace un ecocardiograma transtorácico bedside que evidencia un derrame pericárdico severo y una dilatación de la raíz aórtica con una insuficiencia valvular aórtica leve y la función sistólica estaba conservada.
El tratamiento que se le hizo a la paciente es un reemplazo de aorta ascendente con una prótesis recta de Dacron de 30 milímetros con parada circulatoria, pero no tuvo una buena evolución en la terapia de la paciente y falleció. Bueno, acá tenemos la tomografía de la paciente, se ve bien la disección aórtica y el derrame pericárdico. En realidad lo que la paciente tenía era un taponamiento cardíaco y como signos predictores de mal pronóstico tenemos la presentación con un cuadro neurológico versus síncope y el derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. Y los datos más llamativos del laboratorio de la paciente fueron la acidosis metabólica con hiperlactacidemia, la elevación de las troponinas y también el deterioro de la función renal junto con la elevación de las transaminasas. Acá se ve también muy bien la disección aórtica de esta paciente y se ve también el derrame pericárdico. Bueno, para terminar, el tercer caso clínico es una paciente de sexo femenino de 24 años de edad, como antecedentes personales patológicos, síndrome de ovario poliquístico, epilepsia tratada con levetiracetam, tuvo COVID, tiene hipertensión endocraniana por un pseudotumor cerebral, tratada con acetazolamida y flunaricina y es alérgica al yodo. Esta paciente fue derivada desde otro centro médico con el diagnóstico. Ella consultó el 11 de junio de este año por dolor abdominal de más de 5 días de evolución con irradiación al dorso. Volvió a consultar el 15 de junio por los mismos síntomas, esta vez asociados a náuseas y vómitos con algunos hilos de sangre. Se le pide una tomografía de abdomen sin contraste por el hecho de que ella tiene alergia al yodo y lo único que se ve es una escoliosis dorsolumbar. Esta paciente tenía escoliosis y había sido tratada con cirugía. Ella evoluciona con dolor abdominal difuso, sin reacción peritoneal, sin elevación de parámetros inflamatorios, con tendencia a la hipertensión arterial, llegando a la urgencia hipertensiva. La valora el servicio de cirugía general del hospital donde ella había consultado y se descarta conducta quirúrgica. Tenía un punto renoureteral derecho positivo, así que se interpreta el cuadro como una ITU y recibe tratamiento con ciprofloxacina, pero evoluciona con diarrea sanguinolenta y elevación de la bilirrubina a predominio directa. Se le realiza una angioresonancia y se llega al diagnóstico de disección de aneurisma de aorta torácico y abdominal. Bueno, fíjense cómo se retrasa el diagnóstico de esta paciente, porque en primer lugar no se sospechaba disección aórtica y en segundo lugar por la alergia al yodo. Ella consultó por primera vez el 11 de junio y se consigue la derivación al hospital privado el 23 de junio. Al examen físico lo único llamativo estaba a nivel abdominal, tenía los ruidos hidroaéreos disminuidos, el abdomen distendido y doloroso la palpación. Ella había llegado con muy mal manejo del dolor y tendiente a la hipertensión. Se inició una bomba de infusión continua de fentanilo y de labetalol. En el laboratorio los hallazgos más llamativos, la leucocitosis con 21.000 leucocitos, la hemoglobina estaba aceptable, la creatinina estaba dentro de valores normales, tenía una hiperbilirrubinemia al predominio directo, elevación de transaminasas, el ácido láctico 1.6 y la procalcitonina 3.65. Se solicita una tomografía de tórax y abdomen con contraste, a pesar de la alergia al yodo, y se diagnostica disección aórtica tipo B desde el origen de la aorta descendente hasta las ilíacas. El riñón derecho estaba atrófico, la arteria renal derecha y la mesentérica superior no tenían flujo, había neumatosis intestinal. El tronco celíaco tenía hipoflujo y la arteria mesentérica inferior tenía el flujo conservado.
El tratamiento de esta paciente fue una laparotomía exploradora con enterectomía más ileostomía. Después, en un segundo tiempo, se implantó una endoprótesis de aorta torácica por acceso quirúrgico femoral derecho y se hizo también una embolización de la arteria subclavia izquierda. Bueno, acá tenemos la tomografía de la paciente y en este caso la disección aórtica se presentó con dolor abdominal y el diagnóstico se retrasó por la baja sospecha al inicio y por el hecho de que la paciente era alérgica al yodo. Esta paciente evolucionó muy bien y fue dada de alta. Bueno chicos, con eso termina la clase y espero que les haya servido mucho.